Ser podcast. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Parlami dell'esistenza di mondi lontanissimi, di civiltà sepolte, di continenti alla deriva. Parlami dell'amore que si fa Sería in mezzo perfectamente agli lectivo, laborable, normalidad absoluta, siempre que no nos estemos refiriendo, siempre que no hablemos de las noticias, porque son extraordinarias desde hace mucho tiempo, por raras que no por buenas. Vamos con las que tocan a los ministerios de Ciencia y Tecnología, porque ya están en el estudio Nuño Domínguez. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Y Jaime García Cantero. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Bien, las fiestas, Todo el bien, cambio de todo bien. año, Sí. ¿todo bien? Sí, Vale. todo en orden. Yo os veo como el año pasado. Mucho mejor que la actualidad internacional. Mucho mejor, diremos. mucho mejor. Pero bueno, hay mucha cosa de la actualidad internacional que os toca, ¿eh? O sea que vamos a ello. Arranque de año, intervención en Venezuela, intervención de Estados Unidos en Venezuela. Hay una frase de Donald Trump cuando contó la operación, que dijo que fue brillante, fantástica, esa operación que permitió que secuestraran al presidente, a Nicolás Maduro. Y es una frase que no se ha comentado especialmente y que dice esto. Lights of Caracas were largely turned off due to a certain expertise that we have. Dice, las luces de Caracas estaban en su mayoría apagadas gracias a una cierta pericia que tenemos. ¿De qué están hablando? ¿De un apagón provocado, Jaime? Bueno, Político ha analizado mucho esta frase, que como casi todas las de Donald Trump no es fácil de entender, y una vez que la entiendes puede que sea mentira. Entonces, pero lo que cree Político, y cada vez cree más gente, es que está hablando de un ciberataque, ¿no? Es que Estados Unidos tiene hoy capacidades, vamos a decir, en el ciberespacio, muy ligadas a lo que tradicionalmente hemos llamado ciberguerra, que pueden apagar casi cualquier sistema. Y en este caso, un apagón tan selectivo como el que se produjo en un momento muy determinado, en el que se mantuvieron encendidos ciertos barrios y otros no, todo parece que esto sea un ciberataque y que Estados Unidos tenga estas capacidades. Y creo que es muy interesante ver cómo los tres grandes gigantes militares del mundo son a la vez las tres grandes potencias en el ciberespacio, ¿no? China, sobre todo brillante en el ciberespionaje, Rusia, más ligada a la infoxicación, ¿no? Y a este tipo de cosas, y ahora Estados Unidos, que con un socio tradicional suyo, que es Israel, que vemos que tiene unas capacidades operativas bastante avanzadas. Y aquí la pregunta es que, como europeos, nuestra ciberdefensa está básicamente ligada a la OTAN. Tenemos un elemento de la OTAN, que es Estados Unidos, que también en esto empieza a tomar decisiones por su cuenta y deja de manifiesto una debilidad que creo que todos conocemos. Se suele decir que en el ciberespacio el que no es un lobo es un cordero. Todos tenemos claro quiénes son los lobos y parece que nosotros somos corderos. Porque claro, entiendo que todos estos países que decías, las tres grandes potencias, que serían China, Rusia y Estados Unidos, que si realmente es esto lo que ha pasado en Caracas, ya lo ha demostrado, es decir, podrían hackear cualquier sistema en cualquier sitio, o ellos o grupos terroristas que adquieran sus medios, claro, que tengan sus medios. Claro, el tema, lo primero es que un incidente como este, y llamarlo incidente es un eufemismo tal, es claramente un acto de ciberguerra. Cuando estamos hablando, ¿no? de no, esto es una operación, no, cuando tú paras los sistemas de una ciudad entera, lo mires como lo mires, esto es un acto de guerra, ¿no? Y esto en la legislación internacional debería ser tenido en cuenta. El tema es, ahora que Estados Unidos tiene esto, ¿cuánto van a tardar los demás en querer tener lo mismo? ¿No? Claro. Y cuando todos tienen esto, ¿qué papel jugamos los que no lo tenemos o los que no somos capaces de tenerlo? Pues bueno, deberíamos estar trabajando en la defensa. Claro. ¿No? Ya que no somos capaces de tenerlo, al menos intentar trabajar en la... Claro. Pero fíjate, y a lo mejor una de las cosas es empezar a entender que la ciberdefensa, lo hemos dicho aquí muchas veces, y las infraestructuras digitales y las infraestructuras críticas son parte de la defensa. Y que en este presupuesto, este famoso 5% al que tenemos que llegar, hay una parte que tiene que ver con lo tecnológico, con lo digital, que a veces no se ha tenido en cuenta, que cada vez es más relevante. Porque si no tienes eso, no tienes todo lo demás. Igual el sistema de protección no hay que comprárselo a Estados Unidos, claro, ¿no? Porque... ese es el tema, porque si no se lo puedes comprar a Israel, no se lo puedes
podemos comprar en Estados Unidos, ¿a quién se lo vas a No, y comprar? acaba de decir una cosa, y hemos estado hablando mucho estos días, con la amenaza, con la toma de Groenlandia, o bien tipo compra o por invasión. Claro, es un país que pertenece, Groenlandia pertenece a Dinamarca, que Dinamarca pertenece a la OTAN. La OTAN, el gran de la OTAN, el grande es Estados Unidos. ¿Cómo nos defendemos cuando tenemos al bicho dentro? Claro, acordaos, yo este año... El día que se vaya de la OTAN a Estados Unidos, ¿no? Yo el año pasado, cuando estuve en Estonia, en el cuartel de la OTAN, este es uno de los temas que claramente los generales que en ese turno eran alemanes, claramente te decían, ¿no? La ciberdefensa de la OTAN ha estado ligada a un socio que ya no está muy claro que sea tu socio. Claro, Entonces, cuando este señor ya deja de ser tu socio, ¿qué haces con infraestructuras de defensa basadas en tecnologías prácticamente desarrolladas al 100% por ese antiguo amigo americano? Pues frente a esto que parece de ciencia ficción, pero no lo es, porque es un hecho real y lo hemos visto y seguimos hablando de ello, que es lo que pasó en Caracas con el ataque de Estados Unidos y el secuestro de Nicolás Maduro, me voy casi al otro lado, porque ayer conocimos al antepasado más cercano del Homo sapiens. ¿Qué se imaginaba ese antepasado de Homo sapiens? Que pasaría lo que pasaría en el mundo. Y lo conocimos gracias a unas mandíbulas y a unas vértebras halladas en una excavación cerca de Casablanca. ¿Qué nos dice ese hallazgo de nuestros orígenes? Nos dice bastantes cosas interesantes. Bueno, para empezar, tienen 773.000 años. Es decir, es un pariente lejano de nosotros, de los Homo sapiens, pero ya no tan lejano como para ser el pariente común que compartimos con los otros humanos que han desaparecido, como que son los neandertales y los denisovanos. Entonces, este homínido está ya en nuestra línea, en nuestro linaje como especie, es lo que mantienen los que lo han descubierto, y tiene que haber algo anterior, no mucho más antiguo, unos 800.000 años, que sea el verdadero ancestro común de las tres ramas humanas. Pero esa ¿no? pieza es la que nos falta. Esa pieza falta, pero es que además este fósil aparece en un tiempo que, bueno, es de hace unos 700.000 años y luego desde hace 700.000 años a los primeros Homo sapiens que se han encontrado precisamente en Marruecos también, el mismo equipo los encontró hace unos años, hay 500.000 de años que no hay nada. O sea, por lo menos en África no conocemos nada sobre nuestros orígenes. Conocemos mucho mejor la naturaleza y los orígenes de los neandertales o de los denisovanos que estaban en Europa que los nuestros. Entonces, lo que dicen los autores de este hallazgo es que nuestras raíces están en África, pero los que no está nada claro, porque los que, por ejemplo, defienden que el ancestro de los Homo sapiens pudo estar en Europa, como el Homo antecesor de Atapuerca, o incluso en Asia, dicen que se pudo desarrollar en estos lugares y después volver a África. O sea, es una cuestión complicadísima, desentrañar los orígenes. Pero claro, para eso es fundamental la pieza del puzzle de en medio, digamos. Claro. Y por ahora nadie lo ha encontrado. Tampoco te creas que los paleoantropólogos tienen mucha confianza ya en hallar ese eslabón perdido, pero lo que sí que podrían hallar es algo tan antiguo que sí tuviera rasgos de esas tres especies hermanas, por así decirlo, ¿no? Pero bueno, es un descubrimiento muy interesante. Además, ahora Marruecos está en plena celebración de la Copa Africana de Fútbol, entonces esto también para el país ha sido como un orgullo. Y ellos han dicho, no, esto no tiene nada que ver con Atapuerca, pero aquí yo creo que también hay esa intención de generar un nuevo epicentro de descubrimiento. Eso, un nuevo Atapuerca en Marruecos. ¿no? Pues ya ven, aquí nosotros hablamos de ciberseguridad, de ciberataques y también de nuestros orígenes. Somos así. Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast. Estamos en el Ministerio de Ciencia y Tecnología con Jaime y con Nuño y vuelvo a ver una noticia en el mundo de la tecnología que ojalá no hubiera que contar y además ha sido una de las noticias en este arranque de año. Estoy hablando de la muerte de un streamer llamado Sergio Jiménez. Murió mientras consumía drogas y alcohol por dinero y lo estaba haciendo en directo ante espectadores que pagaban por mirar esto. Ya hemos hablado de casos similares. Es de esas pocas ocasiones en que las palabras como abyección o depravados yo creo que cobran todo el sentido. Algo parecido pasó en Francia y por eso ya habíamos hablado de este tema este verano en la plataforma Kik, pero en este caso ha sucedido en una videollamada normal y corriente en Google Meet. Es decir, que ya no hay ni una plataforma, Jaime, de por medio.
medio. Es decir, tú haces una llamada como las que utilizamos en las reuniones. Claro, es que estas plataformas, todas estas plataformas han echado a este tipo de streamers por motivos obvios, pero sobre todo porque legalmente se les estaba persiguiendo. Y han encontrado este reducto, que son las videollamadas que se gestionan a través de grupos fundamentalmente de Telegram. El país lo ha contado muy bien y entró en muchísimo detalle, cómo se crean estructuras bastante complicadas en las que en grupos de Telegram, y pensamos que los grupos de Telegram pueden ser bastante grandes, ya hablamos de grupos con unas cuantas miles de personas que se ponen de acuerdo para plantear retos a este tipo de personas, para pagar a este tipo de personas, incluso para comprarles las drogas o lo que sea menester. En este caso se trata de drogas, pero hay todo tipo de comportamientos humillantes, ¿no? Es muy complicado para la policía seguir este tipo de delitos, porque hablamos de videollamadas privadas, es decir, es muy complicado controlar este tipo de cosas. El sistema es el mismo que utilizamos nosotros en las reuniones de trabajo. El mismo. Lo único es cómo consigues hacer esa quedada, vamos a decir, para que todo el mundo entre a la vez en esa reunión, en este caso de Google Meet o de otras plataformas de videollamada privada. Es decir, es imposible verlo desde fuera. Lo podría hacer la policía con una orden judicial, pero desde luego la policía no puede estar en todas las videollamadas vigilando qué es lo que se hace. Y esto añade una complejidad a este tipo de delitos. Es verdad que creo que, por lo menos a mí, ¿no?, la parte que me parece más preocupante, más que la parte técnica, ¿no?, esto de encontrar reductos, que vemos que desgraciadamente siempre hay alguien dispuesto a hacer este tipo de cosas, es el interés de un grupo de gente bastante grande por ver contenidos humillantes, denigrantes. ¿Qué tienen en la cabeza? Es verdad que este tipo de contenidos tienen un largo histórico. Acordémonos de las Snap Movies, de los 90, de todo este tipo de cosas. Y a mí me preocupa también mucho, sin querer comparar porque es incomparable, ¿no? Pero creo que hay un gen común, ¿no?, en esto y en algunos programas de la televisión supuestamente en abierto, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre disfrutar viendo a un famoso adelgazar 30 kilos en una isla o verle clavado en un palo durante media hora? O ver que el novio le pone los cuernos. Exacto, ¿no? No es lo mismo, desde luego que no es lo mismo. Allí hay un control médico, no muere nadie y todo lo demás. Pero este disfrutar del dolor ajeno creo que es algo que marca bastante nuestra sociedad y que debería empezar a preocuparnos. Y una cosa, porque si es muy difícil, tú decías, la policía no se puede meter en todas las llamadas privadas, se metería en nuestras reuniones, por ejemplo. Pero ¿se puede rastrear? O sea, hay una investigación abierta, el fallecido era creo en Vilanova o en Vilafranca, en Vilanova, en una localidad catalana. Los Mossos están en esta investigación. ¿Se puede rastrear quién lo hizo? Porque yo no sé si esto es punible o no es punible. A ver, el tema es que no solamente está la gente que lo vio en directo, sino que clips, trozos de esos vídeos circulan luego en otro tipo de redes, ¿no? Lo sacan de ahí y lo cuelgan en TikTok, en YouTube, en Instagram, en la que sea. De hecho, muchos de estos streamers utilizan luego estas plataformas para distribuir su contenido. Esta parte sí que es perseguible, ¿no? En redes abiertas es perseguible. Y desde luego, cuando sucede algo tan trágico como esto, la policía, con una orden judicial, puede rastrear móviles y seguramente llegará a conocer quién estaba ahí. Lo que no va a ser tan fácil es demostrar el delito en esto, ¿no? Demostrar que el que dio 5 euros por ver ese vídeo ha asesinado a esa persona. O sea, pueden pillar al que dio los 5 euros porque incluso debe ser por Bizum, que esto también debe dejar rastro o lo que sea. Por criptomonedas también, que es un poco más complicado, pero aun siendo por criptomonedas, los wallets de criptomonedas cada vez tienen más garantías de seguridad y posiblemente se puede identificar quiénes estaban ahí, quiénes habían pagado por todo esto. Atribuir el delito a estas personas va a ser más complicado. Ya lo hemos visto en Francia, de hecho, en el caso francés, incluso la autopsia luego dudaba que la causa de la muerte hubiera sido únicamente eso, ¿no? Una muerte se produce por muchas cosas a la vez. Entonces, legalmente esto no es tan fácil. Pero creo que deberíamos empezarnos a plantear qué está ocurriendo cuando tenemos una herramienta maravillosa como es Internet, como son las videollamadas, como es todo lo demás, y lo utilizamos para este tipo de cosas. ¿No? O sea, es verdad que a lo mejor no se puede demostrar que han inducido a nadie al suicidio, a la drogadicción, hasta la muerte o a lo que sea, pero por su comportamiento, yo qué sé, se les podría vetar la entrada en cualquier tipo de plataforma, no lo sé, un castigo de este tipo. Se han filtrado algunos de los comentarios, ¿no?, que se hicieron después de la muerte de este streamer, ¿no? Cuando lees lo que la gente decía después de ver a alguien morir, de verdad que te avergüenzas de ser miembro de esta especie a la que vivimos, ¿no? O sea, comentarios absolutamente denigrantes, haciendo chistes de alguien que ha muerto delante tuya porque tú le has dado 10 euros para que se meta 2 gramos de cocaína en 10 minutos.
esto creo que dice mucho sobre cómo somos. Y pensemos que todo esto viene porque él es discípulo, ¿no? de Simón Pérez, que es esta persona que se hizo famosa por un vídeo en el que aparecía bajo el efecto de las drogas, tratando de vender hipotecas. Como una persona que se convierte en un fenómeno viral acaba en lo más oscuro de Internet, poniendo en riesgo su vida por unas pocas decenas de euros. Vamos con una de ciencia, porque también lo hemos conocido en las últimas horas. Efecto rebote del Ozempic y de los otros nuevos medicamentos para adelgazar. Se ha hecho un amplio estudio que descubre que en 2 años, cuando se deja de tomar la medicación, entiendo que es así, se recupera el peso a un ritmo de casi medio kilo al mes. O sea, no sé si es más rápido el efecto rebote si dejas de tomar Ozempic que si te saltas la dieta, si dejas de hacer una dieta. 4 veces más rápido. Incluso cuando haces una dieta y después la dejas, con estos medicamentos se gana peso 4 veces más rápido. Parte de la explicación es porque se pierde mucho más peso con estos medicamentos. Es más fácil perder peso, se pierde más peso proporcionalmente, con lo cual luego la recuperación es igual de rápida. También hay un dato interesante, porque estos medicamentos no solo son para adelgazar, son para tratar la obesidad y también la diabetes. Y parece que todos los indicadores de salud cardiovascular, glucosa, etcétera, también rebotan, es decir, vuelven a estar igual de mal que parámetros que tenías antes. Eso es. Entonces, claro, este estudio, que es una revisión de estudios, de más de una treintena de estudios que se han ido publicando en los últimos años, claro, todavía tienen limitaciones porque, claro, el seguimiento de estos del consumo de estos fármacos está limitado, claro, porque han llegado hace poco. Eso es. Entonces, bueno, lo primero que se plantea es, bueno, si hay un efecto rebote, lo tenemos que dar de forma crónica, lo que sería, claro, una gran noticia para los fabricantes. Para la farmacéutica. Porque ya no solo lo está tomando gente muy mayor, sino que lo está tomando gente de todas las edades, ¿no? Y luego también, pues... ¿Pero y se puede tomar de manera crónica para toda la vida un medicamento pues así? Pues eso es lo que no sabemos porque nadie lo ha hecho, claro. Tampoco conocemos los efectos que puede tener esto. Sí, un tratamiento largo en el tiempo. Por lo que vamos sabiendo, son más los efectos de la retirada del fármaco, o es lo que dicen estos estudios, que los efectos del consumo del fármaco. Es decir, el fármaco te estabiliza, el fármaco te mejora los indicadores de salud, pero en cuanto dejas de tomarlo hay un empeoramiento rapidísimo, ¿no? Entonces, claro, muchos sistemas públicos no están subvencionando estos fármacos. Ahora mismo cuestan cientos de euros a la gente que los toma al mes y, claro, es obvio que la gente lo deja en algún momento, pues por temas económicos o porque también generan problemas, náuseas, cierto hastío, no te apetece tanto comer, no te apetece tanto beber, tal vez también el ánimo te lo toca. Entonces, aquí se abre un gran campo de estudio, ¿no? De cómo tienen los médicos, sobre todo, por favor, los médicos, que nadie lo consuma de forma individual sin consejo médico, cómo se puede ir ajustando tanto los efectos positivos como la retirada, pues luego también con intervenciones dietéticas y también de ejercicio, que al final siguen siendo las formas... Claro, es que al final todo nos lleva a lo mismo. La mejor manera, salvo casos extremos pero la mejor manera para combatir el sobrepeso es comer lo que tienes que comer. Eso es. Y hacer ejercicio. Y recordemos que estos fármacos al principio fueron concebidos para casos extremos. Exacto. Es decir, obesidad, Exacto. No sobrepeso, sino obesidad. Lo que pasa es que, claro, lo hemos visto en los famosos, ¿no? El efecto Ozempic, etcétera. Entonces es esa tentación, vale unos cientos de euros al mes, pues mucha gente... Porque ahora mismo en la sanidad pública, ¿qué cubren? Los casos de diabetes, que es para lo que empezó. Diabetes... Y obesidad con peligro de muerte. Eso es. Pero claro, las clínicas privadas, además, en muchos casos no te dicen, oye, que sepas que puede pasar esto, que vas a tener un efecto rebote. Claro. De hecho, en Estados Unidos hay demandas comunitarias de gente afectada por efectos secundarios del Ozempic y de otros de estos fármacos, o que no les habían avisado de ciertos efectos secundarios. O sea, esto también ya está en tribunales, ¿no? Claro, o sea, conociendo a los estadounidenses, ahí pondrán unas bandas enormes en la cajeta del Ozempic. Pero no lo ponían en origen, por eso les han podido denunciar. Claro. Y un gran avance que conocimos también esta primera semana de enero: el Alzheimer puede detectarse a partir de un pinchazo en el dedo. ¿Esto es tan así? Bueno, esto es así. Tienen todavía un rango de efectividad de en torno a casi 80 Pero sería y pico detección por ciento. precoz. Sería detección precoz.
hay problemas. O sea, nosotros también sacamos esta noticia porque es una noticia, pero también porque es preocupante, y lo dice la Sociedad Española de Neurología. Esto puede ser un primer paso a que haya test directos al consumidor. Volvemos un poco a lo del Ozempic, ¿no? Es decir, que tú vayas a una farmacia y te hagas ese test de gota de sangre. Ahora mismo en Europa no se puede hacer, pero en otros países podría ser posible, como Estados Unidos, ¿no? Que hay una regulación más laxa. ¿Qué pasa? Que nuestro sistema, las recomendaciones médicas son, los test de sangre, que los hay muy buenos, mucho más precisos que estos, de más de un 90%, se tienen que hacer en un contexto clínico, de un hospital o de una unidad de atención temprana al Alzheimer, etcétera, y siempre rodeado de otras pruebas médicas y de médicos. O sea, el tema de que alguien se pueda hacer una prueba con un pinchazo en el dedo y yendo a la farmacia, ¿cómo te haces el test del COVID? Claro, o sea, los promotores de este test sí que dicen, en un futuro sí que puede ser un cribado, ¿no? Un cribado general de la población para que luego los que den positivo se vuelvan a hacer la prueba buena, por así decirlo, ¿no? Pero claro, aquí ya estamos hablando de quién produce estos tests, cuánto beneficio económico hay y luego también los fármacos disponibles, que en este sentido sí que es útil porque solo funcionan en las etapas más tempranas del Alzheimer, ¿no? Entonces, bueno, hay que seguir este tema. Una más de tecnología. Elon Musk. En diciembre hablábamos de cómo la inteligencia artificial del ChatGPT iba a entrar en modo adulto para financiarse a través de la pornografía. Creo que fue uno de los últimos programas antes de Navidad. Bueno, se ha adelantado Grok, la IA de Elon Musk, que arrancó el año desnudando a mujeres en redes sociales y recaudaba $20.000 millones para su desarrollo. Bueno, ¿Y contra esto no se puede hacer nada? No está ligado directamente a la financiación con el tema de los desnudos, han sido cosas en paralelo. Ha tenido un final y un inicio de año Elon muy movido, como siempre, porque la polémica surgía en torno a esto, ¿no? En torno a la capacidad de desnudar. Incluso hubo una polémica, sobre todo en el Reino Unido, porque es de origen británico, con desnudar a la madre de uno de sus hijos. O sea, porque este señor, bueno, pues todos entendemos que Elon no está bien. Esto es una cosa que yo creo que todos... No hace falta un test. En este caso no hace falta un test. Ni pinchazo ni nada. Pese a estas polémicas, Grok ha sido capaz de levantar 20.000 millones de financiación, con lo cual viene a decirnos que a los grandes inversores les da exactamente igual lo que se haga con la inteligencia artificial y parece que les preocupa poco este tipo de polémicas sociales que todos abrimos. Digo que ha empezado movido porque aparte de todo esto, Elon ha ofrecido internet gratuito a Venezuela desde la operación de Maduro. No sabemos muy bien por qué, porque quizás por este afán que tiene de entrar en todos los jardines, el señor Elon Musk, que además tuvo la semana pasada un rifirrafe con Petro, con el presidente de Colombia, al que le preguntó si prefería el plomo o la plata, ¿no? Siguiendo esta serie. Entonces, este es el personaje, posiblemente la persona tecnológicamente más relevante del planeta hoy, la persona más rica del mundo, con una dependencia creciente también en Europa de sus productos, militarmente, por supuesto, vía Starlink, pero también en el espacio. No somos capaces de lanzar cosas al ritmo que queremos si no es con él. Entonces, una persona de la que todo el mundo depende, que se envalentona y se enfrenta a líderes políticos en X, en su plataforma, y que hace este tipo de cosas. Entonces, yo creo que es un poco una buena imagen del mundo que vivimos, ¿no? Y me pone aquí, Eva, una información que dice cuando The Guardian, que cuenta que cuando el periódico le pidió explicaciones a X por esto de la inteligencia artificial, le dijo que la respuesta fue que los medios tradicionales mienten. Claro, sabemos que el gran enemigo hoy de Elon Musk, como también lo es de su protector durante un tiempo Donald Trump, son los medios tradicionales, claro, ¿no? Y que si algo molesta a estas personas, ellos específicamente tienen una cruzada contra The Guardian y contra New York Times, que identifican como periódicos woke, pero es bastante lamentable la actitud que tienen, ¿no? Que cuando te están diciendo, pero no diciendo, te están enseñando los pantallazos de, oye, en tu red se está desnudando a gente, tú lo que dices es que mienten. Que tú mientes. Pues, así estamos. Pues la semana que viene más, porque como ven ya hemos empezado el año a tope, o sea que esto no va para arriba todo el rato, tanto en ciencia como en tecnología. Hasta la semana que viene, chicos. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.